Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de temas que nos dejás en el número que aparece en pantalla o en las redes sociales. Y ahí nos mandaste muchos mensajes vinculados a vértigos y mareos. Entonces los vamos a desarrollar en el programa de hoy. Hay que entender que son los principales motivos de caídas en adultos y esto nos lleva al riesgo de fracturas y pérdidas de autonomía. Vamos a entender hoy con la visita de un especialista que mareo no es lo mismo que vértigo. Nos va a ayudar a poder identificarlos, identificar las causas y sobre todo hacer foco en la prevención de algo que a lo largo de la vida 4 de cada 10 lo va a desarrollar. Por eso la importancia de este tema y hablar en el programa de hoy de mareos y vértigo. Dentro del noticiero médico nos vamos a focalizar en diabetes. Nuevo estudio nos marca de la existencia de una nueva prueba que está en fase iniciales de investigación, pero una prueba de aliento para detectar la diabetes en forma incipiente. Y además, otro estudio que se suma que nos marca que en la diabetes el entorno familiar es fundamental para su prevención y tratamiento. Pero quiero ir ya a saludar al equipo, al panel, lo vamos a recibir con fuerte aplauso. ¿Cómo andan hoy? Muy bien. Doctor Gabriel Lapman, licenciada Andrea Purita, qué gusto saludarlos. Nefrólogo, cardiólogo. Muy contento, Milton. Hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, creo que ayer estaba viendo una paciente en el consultorio y me decía, doctor, tengo osteopenia, tengo osteoporosis, tiene las dos, o sea, en algunos, porque cuando se hace la densitometría, en algunos, digamos, en algunas regiones te puede dar normal, vamos a explicarlo esto, no te puede dar osteopenia y otro te puede dar osteoporosis, entonces, ¿cómo manejarlo desde el estilo Enfermedad de vida? silenciosa sí las hay y que muchas veces aparece directamente con la fractura. Entonces es fundamental esto que vos mencionaste, densitometría. Densitometría es un estudio fácil, sencillo, para tener una idea de cómo está ese hueso, cómo hay que actuar. Mucha gente se lo tendría que, especialmente en mujeres, también se dan hombres, pero mucho más frecuente en mujeres, hacerlo en la perimenopausia, en la menopausia, para ver qué nutrientes tengo que aplicar, cómo mejorar la nutrición, y vamos a hablar de la densitometría y vamos a hablar de los cuidados para prevenir la osteoporosis. ¿Y Andrea? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos con muy qué bien. tema? ¿Qué nos traes para hoy? Mitos y verdades de los alimentos. Uy, me gusta eso. Me encanta ese tema. Muy lindo. Hay mucho. ¿Y vamos quizás a tener alguna mirada distinta? Puede ser, claro, siempre hay miradas distintas. Es verdad, Vamos a debatirlo. Está bueno, quédate que vamos a debatir sobre estos mitos y verdades de la nutrición, pero además hay pensamiento lateral. No está marca registrada hoy en el equipo, pero dejó su pensamiento lateral para mover y ejercitar las neuronas. Es clave activar, mantener activas tus neuronas. ¿Sociabilizando? Sí. ¿Haciendo este tipo de ejercicios? También nos ayudan. A ver, ¿cuál es la propuesta de hoy? Hay una pregunta y está en placa. Hay un animal que tiene sus patas todo el tiempo sobre la cabeza. ¿Cuál es? Es la pregunta. Animal que tiene sus patas sobre la cabeza todo el tiempo. ¿Cuál es? El ser humano. El ser humano está más dado vuelta. Yo diría el murciélago. ¿Murciélago? ¿Por qué? ¿Por qué? Las patas está dado vuelta, pero la cabeza está abajo. Está bien. Puede ser. Mal, puede ser. Puede ser. La cabeza, pensaste la bien. Está bien. Sí. Es válida. ¿Es válida? Me la dio. Te la voy a dar, me parece. Pero hay otro, no es la respuesta que nos pasaron. Piensan, ustedes en su casa también, está bueno esto de ejercitar las neuronas. Hay un animal que tiene sus patas todo el tiempo sobre la cabeza. ¿Cuál es ese El conejo. animal? ¿Por qué el conejo? ¿Por las orejas? No sé, viste que el conejo, ¿no? No, con las patas. el conejo no. Saltando. ¿Vamos a la respuesta? A ver. Vamos a la respuesta y nos metemos ya en el informe. La respuesta es los piojos. Muy bien pensado. Los piojos. Informe sobre mareo y vértigo. El vértigo y los mareos son síntomas que pueden ser causados por una variedad de condiciones médicas. El vértigo se caracteriza por una sensación de giro o movimiento, mientras que los mareos pueden ser descritos como una sensación de inestabilidad o desorientación. Las causas que los provocan pueden ser problemas en el oído interno, algunos medicamentos, problemas neurológicos y hasta la fatiga, el estrés o la ansiedad pueden contribuir a su aparición.
El tratamiento para el vértigo y los mareos dependerá de la causa subyacente y puede incluir medicamentos, terapia de rehabilitación vestibular o cambios en el estilo de vida. El vértigo y los mareos pueden afectar la calidad de vida de las personas, por eso es importante buscar ayuda profesional si se experimentan síntomas persistentes. Para desarrollar este tema contamos con la visita del doctor Guillermo Videla, que es médico neurólogo, jefe de sección de trastornos de marcha y equilibrio del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias, Guillermo, por tu visita. Muchas gracias por la invitación, Milton. Alteran notablemente, ¿no?, la calidad de vida estos síntomas. Mira, alteran tremendamente. De hecho, hay estudios en Estados Unidos que demuestran que el 40% de la gente va a consultar al menos una vez en su vida por mareos. No es que lo va a tener, porque lo van a tener muchas más personas, pero va a consultar al menos una vez en la vida por esto. Y este tema de los mareos y vértigo, mareo es más una bolsa de gatos, vértigo es más específico. A ver, ¿podemos explicar la diferencia entre mareo y vértigo? Sí, mareo en general, como decimos, es todo. Básicamente una sensación de inestabilidad, puede ser también una sensación de desorientación en el espacio. En cambio, vértigo a los médicos nos gusta mucho más porque es algo más específico. Es una ilusión o alucinación de movimiento. O sea, de una percepción de que nos estamos moviendo cuando esto no está pasando. Generalmente es giratoria, aunque puede ser traslacional, sentir que me voy para adelante, para atrás, cuando eso no pasa. Y eso, sin lugar a dudas, tiene que ver en el origen con el sistema vestibular. Voy a hacer una mini aclaración. Cuando hablamos sistema vestibular, ¿estamos hablando del oído? El oído interno y sus conexiones al tronco cerebral y a parte del cerebro. O sea, el sistema vestibular es una parte periférica, que muy bien dijiste vos, tiene que ver con el oído interno, y una parte central, que es las conexiones que hablamos de tronco cerebral y proyecciones a nivel del cerebro y cerebelo. El vértigo, muchas veces la gente dice, no, pero yo no sufro vértigo, yo me asomo al balcón y no tengo problema. Eso para los médicos es acrofobia en realidad, miedo a las alturas, no es específicamente lo que es conocido como vértigo. Y este sistema vestibular lo que nos da es lo que llamamos en realidad el sexto sentido. Si uno piensa que está el tacto, el olfato, el gusto, el oído, este sistema nos va a dar una percepción de nosotros en el espacio. Y es muy interesante, y a mí siempre me gusta explicar, si hay tiempo, sí, por favor, cómo funciona este sistema vestibular, porque es fácil de entender y nos ayuda a comprender qué es lo que nos está pasando. Esto que está acá, esto es el oído, la parte del oído externo, el oído medio donde suelen estar las otitis, etc. Y esto que está acá se llama laberinto óseo, porque justamente es como un laberinto. Tiene una espiral que es la cóclea, que tiene una función de la audición, y el resto tiene la función de percibir no los movimientos, sino la aceleración. O sea, si yo voy en un avión a 1000 kilómetros por hora y el avión no hay turbulencia, el avión va recto, no hay ningún problema, el sistema no nos da ni nada de información. Pero si hay un bache, si hay un cambio en la aceleración, si se inclina, si frena, si acelera o lo que fuera, esos cambios son percibidos por este sistema, porque funciona como un acelerómetro. Y la manera de funcionar es bastante simple. Tenemos los órganos otolíticos que están acá adentro, que no son los otolitos, y los canales semicirculares, que son estos rulitos. Los canales semicirculares son huecos, ahuecados, hay líquido adentro. Cuando yo giro en esa posición, el líquido se desplaza, moviliza unas células que tienen pelitos, se llaman células ciliadas, para un lado y para el otro, y me dan la sensación... Y eso nos da la percepción. Entonces, siempre que hablamos de vértigo, en general el problema está ahí. Empieza ahí, o por lo menos tiene que haber parte de ahí. La segunda parte son los órganos otolíticos, que son como este habitáculo, ¿no? El utrículo del sáculo, imagínate que es una alfombra también de estas células, de las células ciliadas, y están todas como con una gelatina, como con un gel de mucopolisacáridos, y en ese gel hay unos cristalitos, las otoconias o otolitos, que seguramente muchos han escuchado de eso. Claro, ahí no hay un conducto donde el líquido se desplaza, por lo tanto está todo sumergido en ese líquido y esos cristales son más densos. Entonces, supongamos que cuando arranca o se mueve un colectivo, los cristales se desplazan para un lado, son más densos que el líquido, o para el otro, movilizan las células porque están pegadas a esas células y nos dan la sensación de que nos estamos moviendo linealmente, arriba abajo, adelante y hacia atrás, izquierda o derecha.
Entonces, de esas maneras tenemos la percepción de los giros, la aceleración angular y la percepción de los movimientos traslacionales hacia adelante y hacia atrás. Mientras todo está funcionando, nosotros no somos conscientes de nada. El problema es cuando hay una falla, cuando esto empieza a dar un problema. Y ahí empezamos a percibir... ¿Hay situaciones determinadas que aumenten la falla de ese sistema? No sé, la edad, por ejemplo, o alguna enfermedad de base que... Excelente pregunta. Normalmente la patología más frecuente por lejos es el VPPB, vértigo posicional paroxístico benigno. Este vértigo posicional es esto, vértigo, siento que todo se mueve, posicional porque son determinadas posiciones, paroxístico porque estoy bien y repentinamente empieza el problema, y benigno, que está la palabra ahí, es porque no es un tumor ni nada grave, digamos. Eso fue descrito. ¿Y a qué se debe? Con los años, estos cristalitos, estas otoconias que están adheridas, se empiezan a soltar. Yo sé que Andrea está en el programa, es nutricionista y tiene mucho que ver, y bueno, se ha visto que la vitamina D, los descensos de vitamina D facilitan esto. Entonces estos cristales empiezan a estar más frágiles y se sueltan. Y todo esto que está acá, de nuevo, en este canal, está todo comunicado, por eso se llama laberinto, tiene comunicaciones en el líquido de un lado y del otro. Estos órganos otolíticos que nos servían para los movimientos, para la aceleración lineal, se salen del lugar y se meten en los conductos semicirculares donde no tendrían que estar. Entonces de repente yo tengo cristales en el conducto semicircular, el más común es el posterior. Cuando están ahí y yo de repente miro hacia arriba o me acuesto, esos cristales se desplazan y como más lo hacen de un lado que del otro, dan una falsa sensación de movimiento y entro a sentir que estoy en una licuadora. Es terrible, dura poquito, 1 minuto, pero se da en condiciones, sobre todo al extender la cabeza. Por ejemplo, tender la ropa, bajar algo de un placar, cambiar una bombilla. ¿Qué hacer ante un cuadro de vértigo? Bien, ante un cuadro de vértigo de este tipo, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, lo que hay que hacer es una maniobra de reposicionamiento. Es una de las cosas más interesantes de la medicina moderna y más simples. Voy a hacer una mínima introducción porque la historia de eso es fascinante. En 1959, no estamos hablando hace tanto, Dix Halpike, 2 médicos de Inglaterra, describen que cuando alguien se acostaba y miraba para arriba, se desencadenaba un vértigo. Bárbaro. No sabían la causa, pero era muy reproducible. Recién a los 15, 20 años, en el 69, describen la posibilidad de que estos otolitos se habrían desprendido y se habrían metido ahí. Hasta ahí, todo bien. Y aparece un médico que se llama John Epley, y siempre me gusta reivindicarlo, en Portland, que dice, bueno, pero si esos cristales se metieron en ese lugar, se pueden sacar. Podríamos hacer una maniobra para sacarlo. Él empieza a practicar, en 1980 empieza a ir a los congresos y a decir que existe una maniobra que puede solucionar el problema. Y le hacían una especie de bullying científico-académico. Porque de hecho le llamaban el doctor Mareadito. Iba a los congresos, doctor Mareadito, se le reían. De 1980 hasta 1992, que se publica científicamente y se demuestra esto, no le dieron mucha bolilla. Y ahora resultó ser, John Epley muere en el 2019, pero él describe una maniobra que no necesita medicación, que no necesita tratamiento y que resuelve el problema que va a tener el 40% de la población. Miren si no fue importante lo que hizo. De ahí en más, entonces, vuelvo a tu pregunta, ¿qué se puede hacer si uno siente un vértigo? Todo gira. Cuando miro la cabeza o cuando me acuesto, cuando giro en la cama, es lo más típico. Acudir al médico porque hay una maniobra, hay varios tipos de maniobras, pero hay una maniobra específicamente, vamos a decir que se llama Epley en honor a este médico, la maniobra de Epley, donde yo puedo hacer que esos cristales vuelvan al lugar. Esa es la causa más frecuente, más común y de más fácil solución. Hay otras causas, por supuesto. Vamos a desarrollar esas otras causas, el diagnóstico y el tratamiento. Te propongo, Guillermo, si podés y si tenés tiempo, te sumás al equipo, al panel, para recibir consultas. Sí, por supuesto. Y terminamos de desarrollar este tema placer, que me parece interesante e importante poder transmitirlo. Entonces, el doctor Guillermo Videla, que es médico neurólogo, jefe de sección de trastornos de marcha y equilibrio del Hospital Italiano de Buenos Aires, se va a sumar al equipo. Ustedes pueden ir mandando sus consultas, sus preguntas al número de WhatsApp
que aparece en pantalla o a las redes sociales, pues el doctor también va a responder. Y mientras van llegando las que ustedes nos mandan para el equipo y el staff permanente de ADN Buena Salud, a ver si aparece tu pregunta. A ver, el sistema la va seleccionando y dice: soy Juan y quería saber si la grasa de la morcilla y la de la proboleta son sanas. Son sanas, esa es la pregunta. Andrea se ríe. ¿Son sanas? No. es grasa saturada. Grasa saturada, o sea, la proboleta es el queso más pesado, Grasoso. Es rico. grasoso. Sí, Claro, sí, sí, cuanto sí. más grasoso, más rico. Y porque tenemos en el paladar, Claro, o sea, la parece palatabilidad saladito. es la grasa, eso es lo que más sabor te da a la comida, por eso gusta tanto la comida con grasa, Claro. y si no es saludable, mejor. Claro. Pero sí, no, son grasas Es grasa nocivas. saturada. ¿Y cuál es el problema de este tipo de grasas? Bueno, la Asociación Americana del Corazón revela que el aumento del consumo de grasas saturadas en la dieta general y en forma persistente, porque también puede ser un asado aislado, Sí, pero hay claro. gente que todos los días chorizo, morcilla, proboleta, ok, eso tiene un lugar a depositar. ¿Dónde? Las arterias. Y cuando se depositan las arterias, se deposita el calcio, que voy a hablar también cuando hablemos de osteoporosis y osteopenia, un poquito del GPS del calcio. Se deposita el calcio, células espumosas, y se convierte esa arteria en una bomba, vamos a decir, que es la placa aterosclerótica, que un día, lamentablemente, puede detonar con patologías más severas. Podemos ver problemas en las carótidas, ACV, podemos ver problemas en las arterias coronarias, infarto, o en las arterias renales, enfermedad renal crónica. Es bueno ahí poder concurrir a tu médico Siempre. y tener un estudio de los vasos del cuello que Muy nos van a dar una orientación de cómo está la situación en esas arterias. Y cuando hablamos de grasas saturadas, tenemos que diferenciar de que hay grasas saludables. Claro que sí. Esto es importante también. Claro, las grasas saludables sabemos que las encontramos en la palta, ¿no? Que tiene una grasa saludable muy buena, en los frutos secos, o sea, hay muchos, el aceite de El de oliva, oliva, el pescado. el pescado, obviamente. Bueno, y tenemos un aceite que la Sí. gente no utiliza mucho, que es aceite de coco, Mira. que funciona como un aceite saturado, es una grasa saturada, Saturada. pero es de buena calidad. Se puede consumir. ¿Por qué? Porque si vos haces una fritura con aceite de coco, tiene que ser extra virgen, no neutro, tiene un punto de humeo bajo, entonces no se quema tan rápido ese aceite. Por eso es bueno saber y utilizar. Muy bien, bueno, Bueno. ahí tenemos el tema de las grasas y nos tenemos que meter ya en el noticiero médico. Nuevo estudio, nueva prueba de aliento para la diabetes, que se encuentra en desarrollo, pero ya aparecen los primeros datos. Un grupo de científicos está desarrollando una innovadora prueba de aliento que podría revolucionar la forma en la que se detecta la diabetes. A diferencia de los métodos tradicionales, que requieren análisis de sangre, esta nueva tecnología analiza compuestos específicos en el aliento del paciente para identificar niveles anormales de glucosa. El test es no invasivo, rápido y podría facilitar diagnósticos tempranos, especialmente en personas que no tienen fácil acceso a laboratorios o temen a las agujas. Aunque aún está en fase de pruebas, los resultados iniciales son prometedores y los investigadores esperan que esté disponible al público en los próximos años. En la actualidad, la ciencia viene investigando y desarrollando métodos para el diagnóstico precoz y el monitoreo en el hogar de diversos marcadores. En Argentina, recientemente se ha presentado la línea de autotest hogareños HomeCheck, que permite llegar a un diagnóstico orientativo en casos de celiaquía, deficiencia de vitamina D y procesos inflamatorios. De confirmarse la eficacia de la prueba de aliento para la diabetes, marcaría un antes y un después en el control y prevención de esta enfermedad a nivel mundial. Qué importante esto, porque la diabetes está subdiagnosticada. La mitad de los diabéticos no lo sabe. Y hoy la manera de hacer diagnóstico es con un perfil de azúcar en sangre que lo podemos medir con un análisis común. Esto sería realmente algo a nivel de futuro espectacular, porque nos ayudaría a hacer diagnóstico precoz, que es lo que buscamos, que es lo que tenemos que medir en un análisis hoy: los niveles de azúcar en sangre, los niveles de insulina y la hemoglobina glicosilada. Eso es el perfil completo de azúcar para tener una noción de cómo estamos y que nos va a ayudar a hacer diagnóstico de diabetes, porque la diabetes diagnosticada permite el tratamiento y de esa manera reducir todos los riesgos asociados. Sí, muy interesante esto nuevo sobre la diabetes, pero también me parece muy interesante lo que comentaba el informe, ¿no? Hoy en día sabemos, por ejemplo, el embarazo, ¿no? El primer diagnóstico, mi mujer, tengo 2 hijos, el primer diagnóstico se hace en Son los casa. test rápidos. Se hace en Sí. casa, el 99% con un test, digamos, en tu casa. Cuando teníamos la epidemia de COVID, muchas veces hacíamos el diagnóstico en nuestra casa y luego,
con esa información íbamos al sistema de salud. Quiere decir que esta nueva tendencia de home check, autotest, que es muy interesante. Claro, porque en Argentina, lo veíamos en el informe, tenemos disponible test de caseros para hacer en tu casa, para hacer un diagnóstico orientativo de celiaquía, de deficiencia de vitamina D. Que muchas veces no lo cubre la obra social. Y que a veces es muy difícil para hacer el seguimiento, Gaby, Totalmente. porque detectaste la deficiencia, tenés la indicación de la suplementación de la vitamina D o te estás exponiendo más al sol para generar vitamina D, pero esa evolución, quizás tenemos que tener una herramienta para poder medir cómo estás respondiendo. Y bueno, estos test rápidos que aparecen son herramientas de ayuda para el paciente y para el médico para poder hacer el manejo del caso particular. También hay un autotest HomeCheck de inflamación, que es un marcador muy presente a la obesidad, al sobrepeso, a la diabetes. Entonces, son herramientas que nos van a ayudar a hacer diagnóstico, pero sobre todo al manejo terapéutico. Me parece clave esto del manejo terapéutico y también la concientización de la gente del otro lado, que de a poquito se empieza, como obviamente uno tiene inteligencia artificial, chequea en Google sus primeros síntomas. Obviamente nadie lo está recomendando como seguimiento permanente, porque claramente eso no va a servir, pero sí ayuda al sistema de salud, que verdaderamente está lleno, está agobiado, está lleno de consultas de enfermos crónicos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, por suerte tenemos vitamina D. Nos ayuda para hacer detección precoz, Claro. para trabajar rápido. Mirá este trabajo hacia dónde va con la diabetes. La diabetes que está subdiagnosticada y que se puede hacer con un simple ¿Y la análisis de sangre, celiaquía, pero Milton? la gente a veces quizás no lo hace. Y tener herramientas rápidas que en 5 minutos te dé un resultado. En este caso lo que propone el trabajo es un test de aliento. Sería algo espectacular porque directamente es soplar en alguna pipeta y te va a dar una detección de cómo están los niveles. Realmente es algo que si se logra desarrollar y estos trabajos iniciales se replican en estudios clínicos de fases más avanzadas, puede ser una herramienta para reducir el tiempo de diagnóstico y instaurar tratamientos más temprano. Y lo mismo pasa con esta línea HomeCheck que estamos hablando. Son herramientas para entrar antes. Milton, la celiaquía, yo soy celíaco, pero yo sé que una persona que detecta celíaco, alrededor hay 5 o 6 que quizás no lo saben. Entonces vos teniendo el HomeCheck, por lo pronto vas a empezar a ver si te dan o no los anticuerpos diaminados de gliadina. O sea, es algo que es muy efectivo. De hecho, uno lee los trabajos y se utiliza en campañas de concientización. De screening poblacional. poblacional. Claro, ¿por qué? Porque tienen validado los resultados en un 99%. Así que es interesante todo lo nuevo que viene desde el diagnóstico, el seguimiento, por ejemplo, el seguimiento de la inflamación, el seguimiento de la vitamina D. Son estudios que se consiguen hoy en todas las farmacias, es de venta libre, y luego con los resultados ir al médico a consultar. Me parece que esa es la innovación de autotest de HomeCheck. Clarísimo, doctor Gabriel Lapman. Nos vamos a ir a un breve corte. Cuando volvemos, el doctor Lapman nos va a estar hablando de osteopenia y osteoporosis, la importancia de hacer un estudio en particular que es la densitometría ósea, conocer cuál es la foto y el estado de tus huesos, y además nos va a dar herramientas para prevenir y tratar en casos de detección de osteoporosis. La licenciada Andrea Purita nos va a estar dando su veredicto sobre mitos y verdades de la nutrición. Y se suma al equipo, al staff y al panel, el doctor Guillermo Videla para responderte preguntas sobre vértigo y mareos, y además vamos a terminar de desarrollar lo que hablamos en la entrevista, cómo hacer diagnóstico, qué podemos hacer en la prevención y en el tratamiento, todo eso en el próximo bloque de ADN Buena Salud. Vamos al corte y enseguida volvemos. Le damos la bienvenida a la Reserva del Oeste, un barrio cerrado único, en Ruta 6 a solo 3 minutos del acceso este, con escuela de equitación y cancha de polo profesional. Se consolida como uno de los desarrollos más exclusivos de la zona. Viví la experiencia de la Reserva del Oeste. Para más información, ingresa a www.lareservadeloeste.com.ar. Mira. Construí un hogar para tu familia y recuerdos para toda la vida. La Reserva del Oeste. Un mega barrio a tu alcance.
Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en ese número. Aprovechá que se sumó al panel el doctor Guillermo Videla, médico neurólogo. La verdad que estuvimos hablando de vértigo. Dejá tu pregunta sobre vértigo, mareos, y el doctor va a dar una respuesta. La podés mandar ahí o a las redes sociales. Y con la licenciada Andrea Purita dijimos que íbamos a desarrollar los mitos y verdades de los la alimentos. alimentación. Sí, vamos a desarrollar ver de qué se eso. trata. A Dale. ver cuáles son estos mitos y verdades. Vamos con el primero de los mitos o de la verdad. A ver, las infusiones cuentan en la ingesta de 2 litros de agua por día. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Piensa. ¿Sí o no? Hay mito, hay verdad, Claro. lo va a resolver primero la licenciada. Ella dice que no. 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 ¿Por qué Porque no? lo único que desintoxica al organismo es el agua como el agua. Todo lo que vos tomes después, por ejemplo, infusiones, té, café mate, bebidas, aunque sean light, todo esto tiene alguna sustancia. O sea, una sustancia, quiero decir, un estimulante del sistema nervioso, no cuenta como agua. Pero o sea, no deja de ser un equilibrio entre... O sea, tenemos que generar un ingesto, un equilibrio entre lo que incorporás y la diuresis que generás. Hay un equilibrio de ese agua y la infusión no te está aportando agua. Por ejemplo, la fruta. Sí, que pero vos la, tiene fruta agua. vos la fruta la comes y tiene azúcar. Sí. Tiene fructosa. Yo lo que quiero es que la gente tome agua como agua, que desintoxique el cuerpo. Porque si no te dicen, como decía Gaby, que estábamos hablando, a ver, tomo todo el día mate. Claro, No es el y mismo. pero aparte lo que se da con las infusiones es que pueden estimular Claro. El la sistema micción, porque tiene un nervioso y la efecto micción. diurético. Claro que o sea, sí. la cafeína que está presente en las infusiones puede estimular la diuresis. Entonces ahí, se La tenés produce dudosa igual, sí, ¿no? sí. La tenés pero tenés bueno, dudosa. si acá, si Purita Pero dice que no cuenta, no desintoxicar, cuenta. no, Lo que no. dice Purita es la No. palabra. Ya está. No. Suma no. esos 2 litros de agua, pero bueno. las Hay una infusiones no. forma, esto chiquitito, que la gente tome el agua, porque cuando ve la botella grande dice, ay, no llego, no puedo. Bueno, medís una botellita de medio litro, la recargas para que no sea un presupuesto, si querés, y medís 4 botellitas de medio por día. Entonces, una a la mañana, una después del almuerzo, una a la tarde, una A después veces de la andan cena, con el termo. ¿Tener el termo a mano está bueno o no? con agua. Con agua, sí, el termo con agua. Claro. Esas botellas con agua. Sí, porque vas tomando durante el día sin darte Claro. cuenta. Y- Y que llegues 1,5 litros, 2 litros, y son estamos 4, bien. que Son tenés que ver de 4, medio. claro, Perfecto. sí. Vamos con el A segundo mito o verdad. ¿El selenio ayuda a la función tiroidea? Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, sí. Claro Sí. que sí, claro Es clave, que sí. es un mineral fundamental en glándulas y en particular en tiroides. Sí, y mucha gente tenemos que tener en cuenta que no sabe el efecto de los minerales en el organismo. Mucho se habla de vitaminas, pero poco de minerales. Así que es bueno también, si tienen algún tipo de patología, que sepan qué mineral está faltando, ¿no? En Y este lo caso, que la se endocrina. vio, el selenio ahí es fundamental, lo que se vio en los trabajos, lo hemos presentado aquí, un trabajo regional donde ha participado, entre otros, la Fundación Favaloro, la Sociedad Argentina de Nutrición, que marcaba deficiencia esencial, por más que se lleve una alimentación completa de micronutrientes. Y esto incluye magnesio, zinc, selenio, hierro y determinadas vitaminas. Entonces es fundamental y tenemos que pensar y medir. Esto, el selenio lo podemos medir en sangre. Podemos conocer Claro que los sí. niveles de selenio como el resto de los minerales, lo podemos pedir en un análisis y saber cuál es la situación. En casos de, por ejemplo, hipotiroidismo, donde no funciona correctamente la glándula tiroides, no produce las hormonas que necesitamos, generalmente nos podemos encontrar con deficiencias de selenio. Ahí en esos casos es bueno suplementar. Y cuando hablamos de suplementar con selenio, tienen que ser en formas orgánicas donde tu organismo lo pueda absorber y Claro, aprovechar. mayor biodisponibilidad, ¿no? Eso es clave. Claro, es clave, porque como decís vos, con la alimentación a veces no cubrimos el requerimiento y es necesario suplementarse. Sí, ahí cuando nosotros hablamos de formas de mayor biodisponibilidad, buscamos no solo que llegue más a sangre, sino que caiga mejor, que sean de mayor tolerancia. Siempre hemos recomendado y marcamos la importancia del aporte de minerales a partir de la forma quelat. La forma quelat del mineral es el mineral junto con un aminoácido, en este caso la glicina, que hace que se absorba más, que pueda cumplir mucho mejor su función y transforma un mineral inorgánico en orgánico, donde tu organismo lo puede realmente Lo aprovechar. acepta y lo aprovecha. Bueno, entonces es clave, Genial. ya sabes, para aportar cualquier mineral. Nosotros acá hablamos del selenio, esta forma del mineral quelat,
es más efectivo para que realmente llegue a sangre y pueda cumplir la función que necesitamos. Lo mismo cuando hablamos del magnesio, que tanto se habla. Hay muchas sales inorgánicas. Esas sales inorgánicas no se absorben correctamente, empiezan a tener efecto a nivel laxante, pero no es el efecto del mineral en sí, es el efecto del que no se absorbe el mineral. Para absorberse tiene que estar en formas quelat, formas donde esté el aminoácido pegado a ese mineral, transformando el mineral en orgánico. Qué bueno esto que decís, porque mucha gente pregunta sobre el magnesio y tanta cosa sobre el magnesio dando vuelta que no decís trato biciclinato, ¿qué tomo? Bueno, ¿no? siempre el biciclinato, que es la forma Quelatada. original. Esa es la forma ideal para cualquiera. Siempre que veas cualquier mineral, busca esto, que sea biciclinato, que sea quelat. Eso te va a asegurar que sea de alta absorción. Vamos con otro de los mitos. A ver, o mitos o verdades. Los alimentos congelados son menos nutritivos que los frescos. No sé qué pensarán, pero yo te digo... No. No, porque tienen una buena... Son buenos, contienen todos los nutrientes, no se pierden los nutrientes. ¿Sabes cuál es el secreto? Saber descongelarlos, saber desfrizarlos. Okay. Porque si vos los sacás de tu freezer, los dejás arriba de una mesada, ahí estás haciendo un proceso que no es el correcto. Directamente lo mandás al agua y ahí se cocina tu vegetal o el alimento que tengas. Pero la verdad que está bueno, es rápido, si no tenés tiempo de limpiar verdura, sabes que ya viene el paquete con la verdura congelada y te resuelve. Así que si quieren conseguirlos, en las góndolas de los supermercados las consiguen. Y por otro lado, no tengan miedo porque son muy buenos. Al congelar el vegetal, la verdura y demás, o sea, sostiene ahí, mantiene toda la característica, todo el poder nutricional que tiene, se sostiene por más que esté congelado, no lo pierde. Eso no lo pierde. Y por otro lado, no se pierde, viste, los nutrientes a través de la manipulación, sí. Porque mientras se cosecha todo, ¿no? Por ejemplo, hablando de las verduras, se lleva a la verdulería, llega a la mesa, lo cocinas, en esa cadena también hay un proceso de deficiencia de la vitamina o el mineral del alimento. Entonces está bueno a veces comprarlo congelado. O sea, el proceso de congelación quizás a veces es más rápido, termina a proteger. Se cosecha bien y lo alimento. protege. Sí, claro. Bueno, vamos con otro mito más o verdad. A ver. Los aceites no tienen colesterol. Los aceites no tienen colesterol. Esto a veces es una estrategia de venta porque dicen en algunos aceites sin colesterol. Claro, a ver. Estamos hablando de aceites vegetales. Entonces todo lo que es de origen vegetal no contiene colesterol. El colesterol proviene de las grasas animales. Claro. Para que la gente entienda, los aceites no tienen colesterol. O sea, de origen animal sí tenés colesterol. El problema que tiene a veces los aceites vegetales es que nos tienden a inflamar. Hoy los aceites de maíz, girasol, soja, que son los que nosotros habitualmente utilizamos, nos terminan aportando un exceso de omega 6 y ese omega 6 no se inflama, pero colesterol no tiene. No tiene. Eso está claro. Vamos con la quinta de la frase. A ver. Todos los batidos y jugos son saludables. ¿Qué dice Andrea Purita? Yo te digo... Yo te digo, todos los batidos. Pues si diga algún batido, algún jugo saludable. No, la verdad que no, todos no. Pueden entrar es ahí. Más, los jugos a veces tampoco son saludables, claro, según el contexto que los tomes. Un paciente diabético toma un jugo exprimido y para ese paciente no es saludable el jugo exprimido, aunque sea de fruta natural. Pues ahí estás concentrando el azúcar de la fruta. Exactamente, entonces tenés toda la fructosa que enseguida sube el azúcar en tu sangre y no está indicado. Es mejor comer la fruta como fruta. Y después los batidos, según qué batido. A ver, si damos el MPK Protein Vegetal en batido, genial, porque lo mezclas con agua y es un buen batido. Pero hay batidos que, si no los conocemos bien, no son tan saludables. Batidos con frutas naturales. Dijimos jugo no. ¿Qué pasa si hacemos un batido, un licuado? Bueno, el licuado mantiene la fibra de esa fruta, entonces es mucho mejor tomar un licuado. Vos vas a mantener la fibra, que es lo que queremos, y también las vitaminas y minerales de esa fruta cuando está licuada. En el jugo se extrae y solo te queda el azúcar de la fruta. O sea, si tuvieses que armar un ranking de cómo consumir la fruta, sería fruta entera. Fruta entera. Primero, el licuado, segundo, y jugo te diría, este juguito de naranja que decimos, qué bueno, un buen jugo de naranja al desayuno. Si tenés que hacer actividad física y te bajó un poco la energía, te tomas un juguito y te levanta, está bueno. Pero diariamente yo te diría que tanto jugo exprimido, no. Bueno, vamos a la mesa y ustedes nos van dejando sus preguntas en el número de WhatsApp que aparece en pantalla. A ver si sale tu pregunta. Aparece...
¿Los mareos tienen que ver con un principio de accidente cerebrovascular? Es una pregunta para nuestro panelista invitado del programa de hoy, el doctor Guillermo Videla, médico neurólogo. ¿Qué le respondemos? Bueno, Guillermo? buena pregunta. Bueno, es un miedo que siempre aparece, ¿no? Siento que me gira el mundo, que me estoy cayendo, debo tener una ACV, es una consulta constante en la guardia. En general vamos a empezar diciendo que el 90% de las veces no tiene nada que ver, es la parte periférica de la que hablamos antes y no tiene nada que ver con una ACV y es algo solucionable con maniobras, con tratamiento médico o simplemente esperando que se resuelva por sí solo. Hay un 10% donde sí puede obedecer a una causa cerebrovascular. Hay métodos en la guardia para identificarlo, pero voy a dar algunas premisas. Lo principal, si bien el mareo en general es uno de los síntomas más prevalentes en lo que se llama accidentes cerebrovasculares de territorio posterior, o sea, cerebelo y tronco cerebral, nunca está solo o muy rara vez está solo. No va a aparecer solamente el mareo. Va a haber mareo, pero además voy a tener dificultad para hablar, voy a ver doble, voy a tener dificultad para tragar, se me va a dormir un brazo o una pierna. O sea, el mareo está, pero no viene estando solo. Entonces, esos otros acompañantes que vienen junto con el mareo nos da la pauta que hay algo a nivel del sistema nervioso central y en la guardia tenemos métodos para identificarlos y tratarlos en el momento y darle una resolución rápida, digamos. ¿Cuándo generar la consulta? Bueno, ante la aparición de cualquier tipo de mareo o vértigo hay que consultar a su médico, porque ya sea que sea algo banal, yo siempre doy el mismo ejemplo, un vértigo posicional en una persona de 80 años, ¿sí? Que se asocia con la sensación de giro, náuseas, vómitos, que suelen ser acompañantes en general de los mareos y de los vértigos. En esos casos, el cuadro es periférico, no debería ser grave, pero una persona de 80 pasa lo que hablaban recién del agua, se vomita, se deshidrata, le baja el sodio, se alteran los electrolitos, empieza a estar confuso, está inestable, quiere ir al baño porque le dan ganas de vomitar de nuevo, pero este sistema que nos orienta en el espacio nos confunde, nos caemos, nos golpeamos. O sea, algo que podría ser de resolución fácil termina siendo una complicación grave y el paciente queda tirado en la casa. Entonces, ante la aparición, consulten al médico. Están todos capacitados en general en las guardias para determinar si es de solución fácil o si requiere una internación. Y yo diría que es uno de los problemas que siempre podemos dar una respuesta, ¿sí? A veces instantánea y mágica, que sería la maniobra de reposicionamiento, de acomodar de nuevo los otolitos. Una anécdota personal, cuando empecé yo a hacer la maniobra, ya año 2000, y hacía la maniobra de reposicionamiento, venían pacientes de todos lados, no se conocía demasiado, y cada tanto vuelven, uno puede reposicionarlo y esto se repite. Y venía una paciente y venía ella y venía trayéndome a una amiga que en la peluquería se había mareado y me dice, traigo a mi amiga para que usted, doctor, le haga la imposición de manos, me dice. ¿Cómo la imposición de manos? No, le hice una maniobra médica, no es una imposición, pero digo, ella se había curado, había transmitido que había una cosa con las manos que se solucionaba. A lo que voy es, consulten, no se queden con eso. A veces muchos pacientes aprenden a evitar el vértigo y dejan de hacer ciertos movimientos y viven años con eso hasta que de repente tuvieron que hacer algo y de nuevo, caídas y fracturas y ya es tarde ahí para algo que es solucionable. Clarísimo, doctor Guillermo Videla, médico neurólogo, jefe de sección de trastornos de marcha y equilibrio del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ustedes aprovechen para ir mandando sus preguntas al número que aparece en pantalla o a las redes sociales, pero me quiero meter ya en el tema que planteaste, de Lapman, de osteoporosis y osteopenia. Vamos a hablar de un tema que realmente... Vamos al centro del estudio a desarrollarlo, Gaby. Perfecto. Porque es algo en el cual tenemos mucho para hacer desde la prevención y el diagnóstico precoz. Porque a veces aparece, quizás como consecuencia del mareo, vértigo, la caída y la fractura porque había una... Ahí está el problema. El problema es que todo empieza quizás con algo muy benigno y termina con una complicación severa. La osteoporosis básicamente es una enfermedad ósea caracterizada por la disminución, acá tenemos un hueso sano, de minerales en los huesos, especialmente el calcio, y se da mucho en mujeres posmenopáusicas. Mirá cómo se va abriendo. Ahí está, claro, esto que tiene que ver la gente. Esto es lo que va pasando en nuestros huesos, se va abriendo, es como una esponja, claro, que los espacios se abren más y eso que implica que hay menor densidad mineral ósea
entonces ese hueso se somete a riesgos de fricción y de fractura. Claro, este caso que no tenés, digamos, es un palito. La persona se cae y se fractura. Y lo que se puede fracturar es la muñeca, las caderas, diferentes huesos de la economía. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los hormonales especialmente, la edad, los factores genéticos, el déficit de vitamina D, esto es muy importante, del calcio y la vitamina K2. Ahora vamos a hacer una placa que me parece muy importante para ayudar a las personas, el sedentarismo, el consumo de alcohol, de tabaco y algunos medicamentos que pueden llegar a debilitar esto. Entonces, vamos a la primera placa. ¿En qué momento, acá tenemos lo que es la densitometría, pero en qué momento hacerla? Me parece que es algo importante, porque es tanto para la mujer como para el hombre. ¿Cuándo hacerla? Yo lo haría de acuerdo a los consensos. En la perimenopausia se podría tener una control, pero en la menopausia ahí hay que tener una imagen para que nos diga, ¿no?, la densitometría, cómo está ese hueso. Y vamos a mostrar. A los 50 años Esa tenés es la que tener una densitometría hecha. Si tenés antecedentes familiares de fracturas, alguna alteración donde hubo alguna menopausia precoz o algo, claro, adelantar ese tiempo. Pero como referencia, a los 50 años tenés que tener por lo menos un estudio de imagen. Sos hombre a los 60. Sí. Y lo mismo, si hay antecedentes, adelantamos. Exactamente. Acá tenemos la densitometría ósea, puede dar densidad ósea normal, que es un score entre 0 y 1. Sí. Osteopenia, esto sería como el aviso, es la precuela, acá hay que llamar la atención, acá podemos trabajar muchísimo. Ya, o sea, la densitometría ya nos va a hablar de un hueso normal, de un hueso que tiene un comienzo de pérdida de la densidad mineral ósea, que Exacto. es la osteopenia. Exacto. La osteopenia te va a dar entre -1 y -2.5. Y osteoporosis, este T-score que dice ahí, que es el de la densitometría ósea, va a dar por debajo de 2.5. Acá ya es riesgo de fractura. Acá hay riesgo de fractura. Puede haber fractura también de isquio, puede haber problemas de otro tipo. Cuanto más bajo es este score, mayor es la severidad de la osteoporosis y esto aumenta el riesgo de fractura. A ver, hay una imagen que nos muestra cómo es el estudio de la densitometría ósea, a ver si nos ayuda a entender. O sea, vos lo que ves reflejado acá es esto, lo que vos estabas hablando, los números están en ese Y eso cuadro. se da en ese cuadro, el verde sería normal, el amarillo sería osteopenia y el rojo osteoporosis. Gaby, es una foto, termina siendo. Es una foto, termina siendo, es poco invasivo, es como una ecografía, pero en realidad es como un estudio de imágenes y esto se informa y esto después el médico tiene que actuar. Hay médicos ya que se especializan en osteopenia y osteoporosis, realmente es una patología que tiene muchos tratamientos. Podemos dar algunas recomendaciones, me parecen fundamentales si estás sufriendo de esto o querés prevenirlo. Vamos con la placa siguiente. Número 1, es muy importante que la gente empiece con un estilo de vida saludable. Esto es fundamental. Siempre en todas las enfermedades crónicas la base y el sustento está en el estilo de vida. Acá Está claro está. que si no te moves, ¿no?, vas a debilitar tu estructura y tu masa muscular y eso se traduce también en tus huesos. Claro, y en eso sumar calcio, ya sea calcio lácteo, calcio de origen vegetal, que puede estar en un montón de vegetales. Medir la vitamina D, esto es muy importante. Ya el doctor al principio me hablaba del vértigo y la vitamina D. Ya de la vitamina D nosotros sabemos que está involucrado en un montón de lugares. La vitamina D es clave para que ese calcio se absorba. Exactamente. La función que tiene en este circuito es que el calcio que incorporás con la alimentación, o en el caso de que ya estés con un diagnóstico de osteoporosis y te estén indicando calcio como suplementación, para que el calcio se pueda absorber, necesita vitamina D. Claro, y esto es muy importante. Ahora, vos absorbés el calcio. Tenés un buen nivel de vitamina D, por encima de 30, que es la de mínima, ahora ya se está buscando hasta 50. Necesitas la vitamina K2, CaDOS, así se escribe porque es el nutriente original que se encuentra en Argentina. ¿Por qué necesitas la K2? Y esto quiero que la gente entienda. Existe un GPS del calcio hoy en día. Porque el calcio, ¿qué pasa? Si comes en abundancia, no haces ejercicio, puede ir a las arterias. Y el problema es la arteriosclerosis. ¿Dónde tiene que ir el calcio? Al hueso, a generar este hueso más fuerte. Eso lo hace esta vitamina nueva, que es la K2-menaquinona 7. Lo hemos visto en algún programa anterior, así como tenemos la densitometría, tenemos el score de calcio, Exacto. que nos dice cuánto calcio
hay en nuestras arterias, cuánto calcio hay pegado en la pared interna de nuestras arterias, en el endotelio, que lo podemos medir y que es importante, esto que vos marcaste, hacer estudios de vaso del cuello para saber cómo está esa situación ahí. Pero esta triada nutricional es fundamental en la prevención cardiovascular y en el cuidado de la estructura ósea. Milton, es interesante porque la K2CA-DOS, ¿de dónde viene? Esto viene del nato fermentado, que no lo solemos consumir. Porque mucha gente me va a decir, doctor, bueno, lo como en la dieta, sumo más K2. Sabemos claramente, según los estudios clínicos, de que todos tenemos deficiencia de la vitamina K2. Es muy difícil llegar a la dosis que el estudio de Rotterdam, un estudio muy interesante, o los estudios dinamarqueses que hablan sobre la patología cardiovascular, o los estudios que hablan sobre la prevención de llegar con la alimentación. Con la alimentación realmente en nuestra dieta es muy difícil. Es casi imposible. Vos mencionaste el nato, que es esta soja fermentada. Sí. En otros alimentos fermentados puede llegar a haber niveles, en el chucrut, kimchi, pero ¿cuánto podemos consumir? No podés consumir. En quesos, cuanto más duro, claro, pero hay más grasas saturadas. Pero de grasas saturadas. O sea, si el objetivo es la K2, te tapa las arterias. Entonces, lo que hacemos es... En leche algo puede haber. Pero ¿cuánto litro de leche para tener 45 a 95 microgramos de K2? Eso es lo que trae un comprimido de... Es como la que hablábamos del vino con el resveratrol. También, el nato que mencionas, en Japón es el desayuno tradicional. Diario. Por eso también se vio en ciertas poblaciones de Japón de que hay menos fracturas y son más longevos, porque consumen altas concentraciones de K2. Entonces, dentro de la línea K2 vos tenés la menaquinona 7, 45 microgramos, que en teoría con 1 o 2 comprimidos tenés la dosis diaria. Después, si ya necesitas vitamina D, podés utilizar K2 Duo, que tiene K2 con D3, tiene 3.000 unidades de D3 y 95 de K2. Para suplementar podés ya tener en un mismo comprimido tanto la vitamina D como la K2 en las dosis que marcan los trabajos científicos. Los trabajos científicos, y después tenés la K2 total, que tiene calcio, K2 y D3, porque hay gente que de esa manera economiza la cantidad de suplementos que toma, porque muchas veces el médico osteólogo le da el aporte de calcio con suplemento, lo mejor es juntarlo de K2 y calcio. Sigamos repasando los consejos claves para la prevención. El ejercicio, otra vez en el centro. La sarcopenia, porque si vos te sarcopenia caes, y también fracturas, entonces ejercicio tanto de fuerza como ejercicio físico. Evitar los hábitos tóxicos, que acá me parece, claro, el alcohol todos y los el tóxicos terminan tabaco. debilitando, desmineralizando tu hueso y obviamente llevándote a la fractura. Un peso saludable, sabemos sobre las rodillas, sobre diferentes huesos, y los chequeos médicos, Y esto chequear. es fundamental. Claro. Es fundamental para hacer diagnóstico precoz, porque ese estudio te lo va a pedir tu médico, pero para eso tenés que visitarlo y hacer prevención. El chequeo anual es fundamental. La otra vez te habían mandado un artículo de 2025 que decía K2, menaquinona 7, K2CA-DOS, la llave de la longevidad. Y vamos a la tercera placa. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Y porque ya hay investigaciones sobre el Alzheimer, sobre el riesgo de demencia, sobre la función renal. Porque ¿qué pasa? Al generar algo que no dije y que no lo nombramos tanto, al generar que no se deposite calcio en las arterias, sí se deposita el calcio en los huesos, pero no en las arterias, al tener mejor flujo sanguíneo, menos riesgo de Alzheimer, mejor protección renal, efecto antitumoral. Y esto lo decía ese artículo, es muy interesante porque es como un escudo, dice en el medio menaquinona 7, que es el nutriente, y aparecen estas patologías. Pero lo que pasa Baja es que la es una inflamación. vitamina, dentro de lo que son las vitaminas, es la más nueva. Es la más nueva, sí, es la más nueva. Poca gente lo conoce y verdaderamente tiene mucha evidencia científica. De hecho, cada día que yo busco menaquinona 7, menaquinona 7, hay estudios nuevos. Es muy interesante. Bueno, mejora la calidad de la piel. Acá la clave está en impedir el depósito de calcio en las arterias, fortalecer los huesos y acompañar con los chequeos médicos para que de hecho, mirá, están así, tengo pacientes consumiendo esta vitamina que han pasado de osteopenia a hueso normal. Obviamente con todos los... Sí, no, eso se ve frecuentemente y obviamente con otros tratamientos, ¿no? Fundamental esto que nos está marcando doctor Larman, pero ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas, que quiero que entren, estamos en el tramo final, a ver si llega tu pregunta. ¿Por qué me mareo cada vez que viajo en auto? Esto los chicos a veces les pasa mucho, que terminan hasta... Sí. Me acuerdo un viaje a Brasil, mi hijo vomitando. Ah, sí. Bueno, el término es cinetosis, ¿no?
la sensación de marearse cuando uno viaja en auto, o cuando se sube a un barco, o cuando hay algo en mucho Ay, movimiento. sí, en el barco, Sí. Dios. Es la cinetosis. Y la explicación es relativamente simple de por qué se produce. Nuestra estabilidad funciona con información coordinada de 3 sistemas. La vista, el sistema vestibular que nos orienta en el espacio y la propiocepción que nos dice cómo está el piso. En general estos 3 sistemas funcionan bien y dan información redundante. O sea, yo puedo estar con 2 sistemas funcionando sin problema. De hecho, se apaga la luz, dejé de ver y uno siente como que la planta de los pies, si pudiera, la ampliaría para tener más sensibilidad o abra la base de sustentación para tener más equilibrio. El problema muchas veces en los vehículos y en los autos, sobre todo los que tienen suspensión, es que hay un mismatch, hay una confrontación de la información. O sea, la vista, si yo voy con el celular o voy leyendo algo o viendo algo en la tablet, la vista me dice que estoy quieto. Pero sin embargo el sistema vestibular, y si hay curvas sobre todo, me está indicando que estoy en movimiento. Entonces el cerebro, en algunas personas con mayor susceptibilidad, los migrañosos tienen más susceptibilidad a esto, empieza a haber un conflicto. Y ese conflicto nos empieza a generar malestar. Me empiezo con náuseas, sudoración y termino en vómito. ¿Qué hacemos en ese caso? Estamos ya en el final Bien. del programa. Evitar leer, evitar usar el teléfono. Exacto. Algunos conceptos prácticos es que esa información vaya lo más lógico posible. Si yo soy adulto y puedo manejar, el que maneja tiene menos riesgo de tenerlo, porque el que maneja va mirando y todo coincide, lo que él ve, el movimiento, etc. Si voy de acompañante, lo que tengo que hacer es ir sentado adelante, tratando de mirar para adelante, no dándome vueltas para que se mate, me giro, porque al cuarto o quinto mate que me di vuelta, empieza este mismatch y una vez que se desencadenan las molestias, sonamos. Empieza la sudoración, se produce una gastroparesia, ya no digiero y empecé a sentirme mal. Y si así todo estoy expuesto a algo y no logro frenarlo, puedo tomar un supresor vestibular. No sé si puedo decir marcas, pero bueno, dimenhidrinato, el famoso Dramamine, etc. Lo que va a hacer es que mi sistema vestibular esté un poquito dormido y no me sienta mal, con una salvedad importante. Si yo manejo, no lo puedo tomar porque tiene un efecto anticolinérgico, me da un poco de sueño. Entonces, si yo voy de acompañante, sí lo puedo tomar durante el viaje para pasarla mejor y una vez que pasó el viaje ya no lo necesito. Si voy yo a manejar, preferible no tomar. Clarísimo, y agradecemos que te hayas sumado acá al equipo, el doctor Guillermo Videla, médico neurólogo, jefe de sección de trastornos de marcha y equilibrio del Hospital Italiano. Se fue el programa, voló. Quiero la frase de cabecera que ustedes tienen, que eso me gusta para cerrar. La prevención es la mejor intervención. Prevención, mejor intervención. El alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? Enferma. Muy bien, clarísima, Purita. Y nosotros nos tenemos que ir, pero quedan las líneas de comunicación abiertas para que vos te comuniques, dejes ahí tu pregunta, tu propuesta de tema. El sistema la va a seleccionar, la va a guardar para próximos programas. Lo puedes hacer en el momento que quieras. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en la televisión pública para hacer mucho más. ADN Buena Salud.